¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto comenzar el estudio de la lección de la Escuela Sabática en este nuevo trimestre, que se titula La misión de Dios, mi misión, y para nosotros también como Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata es una alegría tener la responsabilidad, por un lado, y también la oportunidad de compartir este estudio junto con toda la audiencia que nos va a estar acompañando, esperamos, en todas estas semanas que vamos a estar repasando y estudiando el folleto de la Escuela Sabática. Quisiera presentar en este momento a mis acompañantes que nos van a guiar en el estudio de esta lección. En primer lugar, al pastor y doctor Sergio Becerra, que es el decano de nuestra Facultad de Teología. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer poder estar aquí. Muy bien, una alegría. Y tenemos también aquí la presencia del doctor Edgar Horna, que nos está acompañando, es el director de posgrado de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. ¿Qué tal, Edgar? Bien, un gusto saludarte, Jorge. Bueno, o sea, con estas eminencias vamos a tener un repaso impresionante esta semana y estoy seguro que vamos a aprender mucho de esta lección. Y arranca con un punto que me parece muy interesante. De alguna manera, el inicio de la misión tiene que ver con la historia de Génesis, con el comienzo de la historia bíblica, podríamos decir, y del origen del ser humano. Y básicamente me gustaría, Sergio, analizar juntos o que nos des una idea del alcance que tiene esa pregunta que Dios le hace a Adán y Eva cuando, después de la entrada del pecado, ellos se esconden y entonces viene esa pregunta de parte de Dios: ¿dónde estás? ¿Qué implicancia misionológica o teológica, qué alcance tiene esta expresión? Es una pregunta muy interesante. Si uno la ve de manera superficial, da la impresión de que Adán y Eva se escondieron tanto que Dios lo tiene que andar buscando, pero sabemos que para Dios no hay nada que Él no conozca. Entonces hay un profundo significado detrás de esto, y en particular para el tema de nuestro trimestre, porque tiene que ver con no solamente ese momento preciso en el cual el hombre se esconde de Dios y Dios sale a la búsqueda de ellos, sino del hecho que toda la intención de Dios, desde el momento de la creación del universo, desde el momento que crea al hombre, desde el momento que crea la tierra, uno ve que Dios toma una actitud de crear y hacer en favor del otro. Dios es alguien que está siempre al servicio de sus criaturas. Y ahí el contraste es muy grande con otras cosmovisiones. Por ejemplo, pienso la cosmovisión que estuvo muy popular en el siglo XVII, XVIII, que hablaba de que Dios era como un gran relojero que creaba y después abandonaba a su funcionamiento, su universo, al hombre. Él no se inmiscuía en los asuntos del ser humano. Todo bien mientras las cosas funcionan, pero cuando hay problemas, ¿dónde está ese Dios que me creó, que no se preocupa de mí, ¿no? Háganse cargo. Yo les di todo y ahora me fui con un Dios distante, desinteresado. O asuman las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Entonces, ahí me parece que está lo que las Escrituras tratan de enseñarnos, el hecho de que a través de ese gesto Dios muestra que Él en todo momento se preocupa por sus criaturas, e incluso después del pecado no nos deja a su suerte, sino que Él sale en búsqueda. Trata de confrontar al hombre a su situación, pero a la vez Él tiene una solución. La solución que corresponde al hecho de que Él quiere darle esperanza. Y entonces fue necesario ese momento particular para que el ser humano reconociese que su decisión, que estuvo basada en una mala decisión, en el engaño, él ahora se da cuenta que él está desnudo. ¿Por qué está desnudo, no? Siempre están esos cuadros que los representan a Adán y Eva, ¿no es cierto?, desnudos en el jardín, y cómo que después del pecado se dan cuenta que estaban desnudos y antes no se daban cuenta. Y no, ellos tenían la vestidura que tienen los ángeles, que es una vestidura
¿no es cierto?, de luz. Y entonces al pecar la pierden y se dan cuenta que están desnudos, que ya las cosas no están como ellos pensaban. Satanás los engañó tratando de decirles que no iba a pasar nada si ellos pecaban, todo iba a seguir igual. Y Dios tiene que confrontarlos a esa nueva realidad para que ellos se den cuenta de lo que acababan de hacer. Pero a la vez les da la esperanza y de esa manera todo el plan de Dios en favor de la humanidad comienza a funcionar. Claro, lo que uno nota también, me parece, Sergio, que Dios toma la iniciativa, Él busca, ¿no es cierto? El ser humano se esconde, Dios busca, y me parece contrastante también un poco con la experiencia de Caín, ¿no es cierto? Que en un momento Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Otra vez la pregunta, ¿dónde está? Y la respuesta de Caín, ¿soy yo acaso guarda a mi hermano? O sea, desinterés, despreocupación, distancia, él sabía perfectamente dónde estaba y qué había pasado, pero en contraste con la iniciativa divina de buscar para rescatar con amor, para restaurar, ¿no es cierto? Y de alguna manera traer esperanza a esos primeros, digamos, padres de nuestra humanidad que habían caído en pecado, ¿no? Ahora, es interesante lo que señala Jorge, porque justamente uno nota que esa es la esencia del pecado, el no buscar mantener la armonía y la relación, sino la independencia, el egoísmo, el apartarme de ese plan perfecto de Dios, es la actitud de Satanás en el cielo, y luego el ser humano también, ¿no? Que al pecar ellos sienten que hay algo que los separa de Dios y se esconden. Pero nosotros vemos que también es la actitud de todos los seres humanos, Caín y otros que los que construyeron la torre, también tomar distancia, independencia. Yo decido mi futuro, ¿no? Sin pensar en el Creador, que fue el autor de sus días y que les da todo el sustento. Claro. Y entonces Dios buscando restablecer relaciones. Pero eso significa que yo tengo que renunciar también a esa independencia, mala vida, claro, a esos sentimientos egoístas y buscar volver a la relación con Dios. Claro, es un ejemplo maravilloso del amor, ¿no es cierto?, de Dios que lo motiva en esta búsqueda. Entonces, esto sería una enseñanza más con respecto a esta insistencia que aparece bastante frecuente en la Biblia de la presencia de Dios, que Dios quiere estar con sus hijos, que Dios quiere estar con su pueblo. ¿Qué nos podría enseñar con respecto también a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con la misión? Sí, la verdad que es fabuloso cuando uno comienza a estudiar no un texto, sino varios, porque justamente tenemos en el estudio de esta semana menciones de varios incidentes, ¿no? Primero, cuando Dios le ofrece a la pareja humana, ¿no es cierto?, esperanza, Él establece un pacto, ¿no? Y Él se involucra, Él va a dar de sí, pero la promesa se la da ¿no es cierto?, a nuestros primeros padres, pero también a sus descendientes. Y entonces nosotros vemos Génesis 17:7, donde Él establece ese pacto con Abraham, y entonces Él le dice que va a establecer este pacto para que yo sea tu Dios. Él sigue diciendo más adelante, cuando Él está en Canaán, yo estaré contigo y te bendeciré. Génesis 15, yo estaré contigo, no te dejaré. Y luego esto con la experiencia de José, que es hermosa. José es llevado como esclavo a Egipto y uno puede decir, bueno, paró allá porque Dios se olvidó de él. Pero no, en todo momento la Biblia repite vez tras vez, Jehová estaba con José, Jehová lo bendecía. Cuando le iba mal, él compensaba, pero no lo quitaba del todo de la situación. Y José termina valorando justamente eso que es esencial, que yo creo que es importante que nosotros veamos, como dice el Salmo 23, ¿no? Él permite que pase por el valle de sombra de muerte, pero promete estar con nosotros en todo momento. Y bueno, ahí están todas las otras implicancias. El plan de salvación es para restaurar la plena presencia de Dios en nuestras vidas. Y uno ve que Cristo, bueno, hay mucho que podemos decir todavía al respecto, pero Dios promete esa presencia en nuestras vidas en todo momento. Me parece maravilloso, particularmente en momentos difíciles, de angustia, de pérdida, de necesidad, de desánimo, la presencia, tener esa seguridad de la presencia, ¿no? Dios estaba con José
cuando era esclavo, Dios estuvo con José cuando fue preso, y obviamente también lo acompañó después cuando le tocó gobernar, porque fue todo un desafío, una persona joven, extranjera, que ahora la pone en un puesto, me imagino que no habrá sido fácil para muchos aceptarlo, pero él sigue adelante con la guía de Dios y cumple con la misión por la cual Dios le había llevado a Egipto. Ahora, estaba pensando, Edgar, hay varias figuras, ¿no es cierto?, que de alguna manera introducen el concepto de misión, pero hay una muy fuerte, yo quisiera que vos nos pudieras desarrollar un poco, que tiene que ver con la encarnación de Cristo, con ese Dios hecho hombre. Es muy interesante porque en Génesis, al tentar Satanás a Eva, le dice que van a ser como dioses. No solamente Eva y Adán no fueron como dioses, sino que Dios se hizo hombre. ¿Este tiene un alcance misionero también? Sí, yo creo que está vinculada también con la primera pregunta, ¿no? La que hace Dios para nosotros, ¿dónde estás? Ajá. Porque el nombre que justamente se le asigna a Jesús en Isaías y aquí en Mateo, especialmente cuando se hace un niño, se encarna entre los hombres, es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y se vincula incluso con el otro nombre de Jesús, el Salvador del mundo, ¿no? Entonces los dos están de alguna manera vinculados con el concepto de misión y con lo que Dios quiere hacer. Y de hecho Juan en el primer evangelio, cuando describe en los versículos 14 hasta el 18 esa relación particular de lo que Cristo venía a hacer, convertirse en la entidad de verdad y gracia para los hombres, entonces nosotros podemos encontrar ahí una relación bastante estrecha entre la pregunta que Dios le hace a Adán, ¿no? ¿Dónde estás? Y luego le promete en Génesis 1:15, mira, yo voy a estar donde no debería haber estado, pero voy a estar donde tú no debes estar, ¿no? Yo me voy a hacer sacrificio. Y ahora Cristo viene a encarnarse para decirle, miren, vamos a resolver este problema que se inició hace varios siglos atrás y yo voy a ser ahora el Cordero. Ahora, eso tiene implicaciones de alguna manera misionológicas para nosotros, porque esa es la tarea que Cristo hizo desde la eternidad, ¿no? Porque el plan de redención del hombre fue hecho mucho antes que el hombre cayera, mucho antes que el mar se originara en el cielo, pero Dios ya había planificado, sabía en su supremo conocimiento de las cosas que iban a ocurrir y había hecho un plan diseñado exclusivamente para resolver este problema. Ahora, para nosotros eso implica que así como Cristo vino a la tierra para salvarnos y rescatarnos de nuestra situación, nosotros, como sus representantes, también deberíamos hacer exactamente lo mismo. Entonces, ese acercamiento de amor hacia el prójimo, hacia el hombre, creo que es la mejor expresión que nosotros tenemos de manifestar lo mismo que Él sintió por nosotros a través de nuestra vida. Obviamente, una vida cercana a Cristo va a ser transformada, va a ser renovada, y cuanto dependemos más de Él, y eso también está vinculado, ¿viste?, con la promesa del pacto, ¿no? Con la anterior pregunta que hiciste, porque la promesa de Dios de estar constantemente con el hombre implica que también de alguna manera Él quiere acompañarnos en ese proceso, o sea, protegernos. Y por otro lado, cuando uno mira lo que en términos teológicos llamamos la kenosis, ¿no? Ese proceso de encarnación, Dios llega a lo más bajo de la escala social humana como para que todos se puedan sentir de alguna manera atraídos a Él. No viene como un rey o como un general. Viene como un hombre niño, sencillo, sí. que viene a traer esperanza, y me parece que eso de alguna manera representa esa atracción que produce la figura de Cristo, un Dios hecho hombre, pero un hombre sencillo, al alcance de todos, que podían entrar en contacto con Él, podían escuchar sus sermones, podían tener diálogos personales, ¿no es cierto? Es como la misión encarnada, ¿no? Y sí, tal cual. O sea, es tan evidente, tan práctico lo que Él hizo, ¿no? Sus expresiones de amor, sanando, predicando, cuidando de la gente, que no necesita de alguna manera un concepto para describirlo. Es Cristo mismo, misión, es la misión. Claro. Para salvar al ser humano. Para salvar al ser humano, exacto. Y Sergio, quizás mirando justamente la vida de Cristo y cómo acompañó a sus discípulos, todo con una visión misionera, ¿no es cierto? ¿Encontrás que hay algún sentido especial, volviendo un poquito a lo que estamos hablando de la presencia de Dios, en esa expresión que aparece allí al final de Mateo 28, donde se refiere a la gran comisión y Jesús declara, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Me parece muy importante la pregunta que hace Jorge en el sentido de que este es el texto de la misión por excelencia, ¿no? Donde Jesús comisiona a sus discípulos a que vayan a predicar y a ser discípulos.
Pero yo pienso que antes que nada hay que recordar que la misión es de Dios, porque la iniciativa nace de Dios. Él es el creador, Él es el que hizo al hombre, es quien sale a la búsqueda del hombre que se aparta de Él, es quien se encarna en Cristo para venir a salvarnos y ser el Dios con nosotros. Y entonces ahora Él nos da el privilegio de asociarnos a su misión. Claro, Él nos llama también. Él nos llama y Él nos invita a que nosotros participemos en esta tarea de rescate y de sentir lo que Él siente por aquel que está alejado de Él. Y bueno, está la hermosa promesa de que en ningún momento vamos a estar solos. Nos prometió el Espíritu Santo que nos capacita, que nos acompaña, que nos da los medios. Y Él mismo nos promete estar con nosotros hasta que concluyamos la misión, ¿no? Esta es una tarea que compartimos con la divinidad y con Cristo en particular. Y que es un gran privilegio, porque por último somos beneficiados también personalmente a la hora de buscar a otros que necesitan a Cristo en ese proceso, crecemos también espiritualmente. Fíjate que también a lo largo de todo el texto bíblico, esta ha sido la promesa más repetida. O sea, desde un principio parece que Dios, aunque el enfoque de la misión puede ser diferente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero siempre la promesa de estar contigo es una promesa real. O sea cual fuere, digamos, la situación en la que tenemos que testificar, Él está presente colocando las palabras adecuadas o modificando nuestra vida para representarlo adecuadamente. Claro, y acompañarnos en todo ese proceso, ¿no? Perdonen que haga un pequeño paréntesis, pero hace poco tiempo estábamos con un pastor que le tocaba dirigir una zona misionera, digamos, en un país no muy fácil de predicar, un país de 110 millones de habitantes y había 800 adventistas, me refiero a Egipto. ¡Qué desafío!, ¿no? Cómo Dios tiene que usar estrategias y pensar y ayudar a esa gente que está en esos lugares, los que están al frente de la iglesia, los que conforman todo el cuerpo de la iglesia, ¿no? Porque el desafío es tremendo en relación a la cantidad de miembros que hay, con la cantidad de personas a las que hay que llegar con el mensaje, ¿no? Realmente hace falta la obra del Espíritu Santo en forma señalada. Sí. Pero en ese sentido, yo te preguntaría, Edgar, ¿se termina la misión en algún momento? O sea, ¿hay un fin para esto? ¿Arranca con la entrada del pecado? ¿Hay una proyección que nos lleva a un final de la misión? Yo creo que el enfoque de la pregunta clave que se repite a lo largo de la lección de yo estaré contigo, tiene un término, digamos, en dos textos particulares, ¿no? Uno es el de Juan 14, 1 al 3, que es la promesa de vivir en la tierra nueva, que después se especifica más detalladamente en Apocalipsis 21. Pero ahí en el 21.3 de Apocalipsis hay un detalle interesante, adicionalmente a lo que dice Juan, ¿no? De paso es el mismo autor, ¿no? Dice ahí el texto: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué implica eso? Implica que la misión se habrá acabado. Porque el ideal, es decir, el deseo de vivir con los hombres, como era originalmente en el Edén, aunque Él no vivía con nosotros, vivía en el cielo y nosotros en la tierra, pero a consecuencia del pecado el abismo se abrió más. Claro. Pero aquí Apocalipsis nos está dando una interesante noticia, o sea, aparentemente Dios que vivía lejos ahora va a vivir con nosotros, y Él será el templo. Entonces, aparentemente, la misión se habrá completado, se habrá cumplido. No habrá más necesidad de seguir predicando a nadie, capaz testificando sí de nuestra experiencia a lo mundo no conocido, ¿no? Claro. Pero yo creo que la misión tendrá un fin. O sea que todo esto de la presencia de Dios con nosotros hoy anticipa la presencia plena, vamos a decir así, total, de Dios con nosotros en el futuro, a partir de la segunda venida, ¿no? Pero está garantizada esa unión y volver al plan original de Dios, que fue puesto en un paréntesis por esta entrada del pecado, pero donde volvemos al plan original de Dios, ¿no? Ahora, yo simplemente agregaría que desde el punto de vista de la misión como rescate, sí, pero desde el punto de vista de la misión de Dios de proveer para sus criaturas, es para siempre, porque Él viene y está siempre al servicio, y Él nos pide que nosotros salgamos de nosotros y también estemos al servicio del otro. Y ahí hay una lección que me parece que es hermosa, porque es parte del carácter de Dios. Dios está al servicio de los suyos. No es que el amor se acaba ahí, ¿no? Seguiremos amando. Claro, claro. En otras condiciones, en otro ambiente, pero sí, en plenitud, digamos, y un amor perfecto, podríamos decir, o perfeccionándose, ¿no?
Bueno, qué hermosa promesa esta, ¿no? Qué hermosa seguridad que nos da, qué paz, tener la certeza de que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios presente, no es un Padre abandónico, como lo propone el deísmo, ¿no es cierto?, sino un Padre presente que está, y que está aún cuando nosotros nos cuesta verlo, ¿no?, en situaciones adversas, pero que finalmente su plan, que es la presencia plena, la restauración de la unión entre el ser humano y la divinidad, como era al aire del día, como lo declara en Génesis, ¿no es cierto?, vuelva a ser restaurada y todo el universo entre en armonía otra vez con su Creador. Bueno, Sergio, Edgar, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto para mí compartir este estudio. Y para nuestra querida audiencia queremos darles gracias por habernos acompañado y anunciar que vamos a estar de aquí a una semana con la parte 2 de nuestra lección, que tiene que ver con la misión de Dios en favor de nosotros. Así que deseamos que Dios los bendiga mucho y esperamos reencontrarnos con ustedes de aquí a una semana.